Estamos de vuelta a las 12:36 en Cambios que Transforman en Radio Duna y nos acompaña Laura Chicurel, fundadora y CEO de Innova 360, que son secos para todo lo que tiene que ver con el Corporate Venturing, especialmente el Corporate Venture Capital. Hicimos el año pasado, Laura, cuando era tu Innova Summit, incluso una edición especial con la tercera, pero primero te saludo. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte acá. Sí, muchas gracias, Alex. Un gusto estar con ustedes acá hoy día. Bienvenida. Bueno, ¿cuáles son? Cuéntanos un poco de lo que hacen ustedes para partir, porque me imagino que no todos los que están escuchando saben lo que hacen. Mira, tal como lo dice el nombre de Innova 360, el eslogan es la mirada holística a la innovación corporativa, ¿ya? Nosotros desde el origen nos hemos dedicado a ayudar a grandes corporaciones a implementar programas de gestión de innovación con impacto real, ¿ya? Multiindustrias, todos los sectores hoy día, como saben, se están transformando. Y esto parte desde la innovación interna, ¿no es cierto? Cómo movilizamos y agilizamos el cambio estructural de cómo operamos dentro de la organización. Y eso mismo obviamente da paso a la necesidad de integrar tecnologías, ¿no es cierto?, digitalizar procesos o incluso ir hacia una mirada más disruptiva, ¿no?, de cómo innovar. Hoy día, como bien sabemos, todas las industrias están siendo obligadas, ¿no es cierto?, a repensar las formas en las que operan y obviamente esto obliga al corporativo a estar cada vez más conectado con nuevas tendencias, nuevas tecnologías y obviamente ahí es la vinculación con las startups, ¿no? Laura, y dentro de este gran paraguas que el corporate venturing, que hay hacia afuera, hacia adentro innovación, o sea, está la innovación abierta, cuando uno convoca a startups para solucionar o proponer soluciones a sus desafíos, en los modelos en que el corporativo invierte o es venture client, o sea, se transforma en un pilotaje y un proveedor de posteriormente esas startups de ese corporativo, de esa gran empresa, y también todo lo que es hacia adentro, el company building, cuando las mismas empresas hacen nuevas startups con gente de afuera o de adentro, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? ¿Qué la está llevando ahora en todo lo que es el gran paraguas del corporate venturing? Muy buena pregunta y dijiste muy buenos ejemplos, ¿no es cierto?, de transformación y cómo implementar programas de innovación corporativa de impacto. Tal como dices, no hay una receta única, ¿ya? Hable para la gente que no conoce, efectivamente, el corporate venturing es cuando colaboramos para descubrir tecnologías que puedan ayudarnos, ¿no es cierto?, a transformar nuestros procesos. Y no solamente mejorar cómo lo hacemos hoy o lo que hacemos hoy, sino que incluso en crear, por ejemplo, nuevas líneas de negocio. Justamente ahí nacen alianzas estratégicas o tal como decías, el company building, que puede ser en alianza con startups o emprendedores que están obviamente creando tecnologías transformadoras para un sector, ¿no? Y yo te diría que, como decía, no es como un copy-paste, lo que hace una empresa lo debe hacer otra, porque obviamente cada cultura y cada estrategia es muy diferente, ¿no? Así vemos que hay empresas que están invirtiendo capital de riesgo, ¿no es cierto?, el Corporate Venture Capital, que están haciendo esta apuesta, ¿no es cierto?, tal como dice el nombre, capital de riesgo, por tener una participación accionaria, ¿no?, en empresas que creen que obviamente pueden ser de valor estratégico para sus organizaciones, así como poder beneficiarse quizás de su escalamiento, ¿no?, en el mediano o largo plazo. Pero tal como decía, hay un alineamiento estratégico, ¿no? Y esa figura que yo diría que lo mejor es el mix, ¿no? Y primero también comenzar, porque muchas empresas están obviamente movilizándose a entender cómo comenzar esto y efectivamente ganar esta musculatura interna, para ir también derribando estas barreras, ¿no?, internas que limitan la absorción de tecnología muchas veces, hacen lentos los procesos y efectivamente lo hace más dificultoso, ¿no? Justamente el modelo de Venture Clients está siendo cada vez más popular, está ganando tracción. Que para explicarlo es como ser proveedor de la gran empresa. Sí, es justamente integrar esa tecnología al negocio y es una forma, te podría decir, como de minimizar riesgo también. Podría ser una fase previa a eventualmente poder invertir, que es justamente probemos cómo se desempeña esa tecnología en nuestra operación. Y obviamente sabemos, la tecnología no es todo, los equipos son importantes en la ejecución, ¿ya? Yo siempre digo, es ejecución, 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 ¿no? Entonces puede ser una tecnología muy disruptiva y transformadora, pero si no hay convergencia entre los equipos, la cultura o justamente la operación del mismo,
puede que obviamente eso se vea en esta fase previa de integración, ¿no? Oye, ya estamos cerrando el año casi, ya diciembre. ¿Hay algunas cifras o algunos datos que puedas dar como que hayan visto en Innova 360 que den cuenta de un resumen del panorama que se está viendo en el mundo del venture capital en Latinoamérica? Sí, absolutamente. Como, bueno, el que estamos hablando, el Corporate Venture Capital, es solo una rama, ¿no es cierto?, de la inversión de riesgo. El Venture Capital, bueno, tiene una mirada bien promisoria, o sea, o positiva de lo que se espera para el próximo año. Hubo un aumento este año, obviamente, en el monto de inversiones. Yo diría que una cosa digna de respecto resaltar, al 23-24, porque exacto, antes tuvimos el pic en el 21. Sí, absolutamente. Tuvo un repunte, ¿no? Después de este vacío, ¿no? El desierto, ¿no es cierto?, de la inversión. Sí. Tuvo un repunte y yo te diría que algo digno de destacar para Chile es no solamente los montos invertidos, digamos, como en su totalidad, o la cantidad de startups que fueron capaces de levantar capital, sino que hoy día vemos también, han variado mucho los montos, ¿ya? O sea, ya estamos siendo capaces de ver empresas que están siendo capaces de levantar 20, 70 o más millones de dólares, ¿ya? Cosa que antes, como tú sabes, el capital de riesgo en Chile principalmente ha estado enfocado en etapas más incipientes, ¿no? Etapas más tempranas, entonces siempre las rondas eran quizás hasta 5 millones de dólares. Hoy día sí vemos ejemplos de empresas que están siendo capaces de levantar grandes rondas y yo te diría que eso también demuestra la madurez que está teniendo el mercado, la calidad de las tecnologías y de los equipos que se están creando, y también destacar obviamente que eso se realiza obviamente el captando capital extranjero, ¿no? El siendo capaces de invitar a fondos extranjeros a complementar estos fondos que puedan tener obviamente inversiones locales. Y justamente por eso también vemos que hoy día casos de liquidez, por ejemplo, vimos el fin de semana noticias de compras, ¿no? De que ya están siendo capaces de ser sus exits, ¿no? Y obviamente, ¿te refieres a los de Visma y, claro, lo de Visma, Comunidad Feliz? Exacto, como Italana también compraron, ¿no? Claro. Entonces, en cierta forma, eso le da liquidez al mercado y también una señal positiva, ¿no? De que cuando las cosas se hacen bien, sí obtienes un retorno, que muchas veces los que son más escépticos de si son capaces de lograr ese exit, yo creo que el mercado ya lo está demostrando, ¿no? Oye, Laura, yo nombré también al principio del programa lo de Talana y lo de Comunidad Feliz, comprados por Visma, y un artículo de Daniel Fajardo en el Java Emprende de Pulso, donde dice capital de riesgo 2026, liquidez al alza, pero filtros más duros. Y la Cata Tarico de Impact ABC, que la tuvimos acá, la Cata dice un product market fit ahora como que no es suficiente para tener un ticket de inversión, sino que tiene que haber rentabilidad. O sea, están siendo de todas maneras mucho más exigentes los VC a la hora de mirar la startup, no solo rentabilidad, yo creo que mucho más que eso. Mucho más que eso, sí, absolutamente concuerdo 100% ahí con Daniel y con Impacta VC, desde la perspectiva que no es solamente, ¿por qué el product market fit? Es demostrar que hay alguien dispuesto a comprar tu producto. Entonces antes lo podías validar mostrando un par de casos de éxito, pero claro, quizás te generaba mucha dependencia a un par de empresas que eran clientes, ¿no? Hoy día justamente necesitan ver una atracción sostenible en el tiempo y una estrategia de negocios que obviamente te permita mostrar cómo vas a mantener esa atracción, crecimiento exponencial, ¿no es cierto? Por eso también siempre decimos, no todas las empresas son para Venture Capital, no todas son del fit de ir a levantar Venture Capital, justamente por estas exigencias. Y a eso también me refería, Alex, cuando mencionaba antes de que demuestra la solidez o la madurez que está adquiriendo el mercado. Porque obviamente estas empresas, al ser capaces de levantar esas grandes sumas de capital y capital extranjero, es porque están demostrando cumplir esas métricas, como decía, ¿no? No solamente en etapas incipientes, pero porque no es solo en Chile, obviamente, esa corrección, ¿no? Es todo Latinoamérica y el resto del mundo también, ¿no? Que justamente han hecho corregir las valorizaciones, o sea, son mucho más ácidos los test de ver que una startup realmente pueda ser exitosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí requiere una mayor, las métricas sólidas justamente de tracción, cantidad de clientes. Obviamente vemos la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que está siendo incorporada en muchas industrias, pero también es importante distinguir, ¿es que tiene inteligencia artificial en el core o es solamente que lo utilizan para ser más eficientes, ¿no?
Claro. Y sobre todo ver qué uso tiene en la industria, ¿no es cierto?, con casos reales, ¿no?, de transformación para la industria. ¿Y cómo se ve la transformación para la industria, el futuro para el 2026? Ya hablábamos del 2025, cómo fue, pero ¿qué se espera ya para el 2026? A lo mejor mayor liquidez o se va a mantener una selectividad. Y quizás aprovecho de preguntar de los filtros, aparte de la rentabilidad, ¿cuál crees tú que son los filtros estos que menciona Daniel en su artículo de los más importantes, además de la rentabilidad y sostenibilidad? Sí. Hay que entender que no todos son rentables, ¿eh? Porque a una startup le puede costar mucho tiempo lograr la rentabilidad, ¿no es cierto?, un EBITDA positivo. Yo te diría de manera personal, es el modelo de negocios que demuestran que tienen un modelo probado, que son capaces de adquirir, por ejemplo, que el costo de adquisición de un nuevo cliente, cómo van a invertir ese capital para llegar del punto A al B, porque al fin de cuentas tienes que poder ser capaz de mostrar que vas a aumentar la valorización, ¿no? Claro. Y efectivamente, justamente eso, que cuando preguntas cómo se va a ver esto en 2026, yo creo que ya todos están más conscientes de esta necesidad, ya no es una valorización porque el mercado lo dice, ¿no?, sino que justamente las startups están cada vez más conscientes y enfocadas en demostrar esas métricas reales. Y ahí por eso destaco lo que es el modelo de negocio, de captación de clientes, de no solamente de aumentar el ticket de las cuentas actuales y poder estar más inmerso con los clientes actuales, sino que cómo adquieres nuevos clientes, ¿no es cierto? Si tienes estrategia de crecimiento internacional que sea sólida y no sea solamente, como dicen, ir a quemar plata, ¿no es cierto?, por mostrar que estás en muchos países. Al final se traduce en estrategia, creo, ¿no? Y esa estrategia es un todo. Es tu estrategia de equipo, es tu estrategia de precio, es tu estrategia de adquisición de clientes, es tu estrategia de internacionalización y también la estrategia de levantamiento de capital, ¿no?, que también de seguir una estrategia, porque ahí debe ser capaz de elegir quizás qué tipo de inversionistas hacen mejor fit con tu estrategia de negocio. No todos los fondos tienen los mismos enfoques, no todos los fondos se involucran de la misma manera. Y también ver que hay diferentes tipos de financiamiento. Por ejemplo, ya que hablábamos de la inversión corporativa, quizás a algunos los asusta porque creo que si me meto en corporativo me va a prohibir o sesgar de quizás colaborar o ser clientes con otros clientes, ¿no?, por las competencias. Entonces, si te fijas, al final es toda una estrategia. El otro día supe un caso de una startup que tenía un corporativo que quería invertir y un venture capital se opuso, ¿no?, a tener inversión. Entonces, yo creo que es muy importante, como decía, la estrategia ¿Y por qué se en su opuso? totalidad. ¿Crees tú porque podía poner limitaciones, limitantes a venderle a otro o yo sinceramente falta al flexibilidad? final igual creo que hay un poco de sesgos o de falta de conocimiento muchas veces, ¿no? Y también de la madurez. Piensa que el corporativo invierte no solamente por una necesidad económica, no porque quiera haber una salida pronto, sino que invierte por una relación más estratégica, ¿no? El VC tiene otra motivación, ¿no es cierto?, el crecimiento exponencial y obviamente una liquidez que cumpla con sus objetivos de rendimiento, ¿no? Entonces, cuando tienes diferentes motivaciones también te pueden conducir, ¿no es cierto?, a tener ciertas discrepancias de cómo llevar un negocio. No necesariamente porque quiera ir a venderle a la competencia o no, ¿no? Pero aquí sí me gustaría agregar algo, que justamente yo creo que la inversión del Corporate Venture Capital también varía de acuerdo al grado de madurez o la estrategia que haya llevado la empresa, ¿ya? Porque muchas empresas hoy día pueden estar invirtiendo solo en startups que están asociadas al core de su negocio actual, ¿ya? Sin embargo, en el mundo, por ejemplo, hay corporativos que en su tesis de inversión y están mucho más diversificados, ¿ya? Y justamente invierten no necesariamente en empresas que se relacionan con ellos hoy día, sino que entrando, por ejemplo, o queriendo entender mejor una industria en la cual hoy día no se encuentran insertas, tener información de un mercado donde no se tiene tanta información, o tener una ventaja competitiva, ¿no es cierto?, en una industria que podría en el futuro quizás colindar con la tuya, ¿no es cierto? Entonces una mirada un poquito más largoplacista y no necesariamente alineada con tu core actual, ¿no? Entonces, al final, por eso te decía que fuentes de financiamientos hay muchos y yo creo que la startup debe saber elegir también, ¿no?, con quién asociarse, son todas muy válidas. Estamos conversando con Laura Chicurel, fundadora y CEO de Innova 360. Tú en algún momento mencionaste esto de la capacidad de expansión regional o global. ¿Hay que tener a lo mejor alguna estrategia desde el día 1 para poder pensar en la expansión?
Mira, ¿O se puede lograr como en el camino también? sí, mira, fíjate que a mí personalmente también siempre me surge, porque hay miradas diferentes, ¿ya? Yo viví muchos años en Silicon Valley, casi 10, y cuando estaba allá, muchas startups querían expandir allá, ¿ya? Yo les decía, pero ¿por qué quieres venir a quemar esa cantidad de plata que te va a significar entrar? Porque era cool, ¿no? Hoy día ya han ido corrigiéndose, muchos expanden a Miami, quizás por la entrada a Estados Unidos, y otros a mercados que obviamente son más similares. Hoy día muchos expanden a México, ¿no es cierto?, por el tamaño del mercado, Colombia, algunos Brasil, aunque les tienen ciertos miedos a Brasil. Pero fíjate que hay inversionistas que también plantean, oye, si tú todavía no has logrado la atracción para demostrar tu negocio, porque dicen Chile es chico, ¿no es cierto?, entonces hay que salir rápidamente para ganar mercado. Pero justamente otros pueden verlo como una falacia, porque decir, no has sido capaz de demostrar un modelo sólido todavía en tu país, por más que sea chico. Cuando tengas el 60% del mercado, ve que quieres expandir, ¿no? Entonces, ahí yo quiero mirar a otros que sí dicen, tengo que expandir rápido, ¿no? Y muchos, como decía, van y abren oficinas en otros países. Algunos vemos que después las cierran o que achican porque fueron con una mirada muy agresiva, ¿no? Yo creo que al final todo se traduce en lo mismo. Depende mucho del negocio, ¿no es cierto?, del tipo de industria. Otros que creen que por replicar un modelo que resultó acá, rápidamente va a resultar en otros mercados, lo cual no es así. Entonces, todo yo creo que se tiene que evaluar desde el punto de vista, insisto, de tu estrategia de negocio, para ver si, por ejemplo, no sé, pues si estás en el sector financiero, quizás entrar en otro mercado sea mucho más dificultoso por las regulaciones locales o la cultura, que en cierta forma lo hace más difícil adquirir tu tecnología de lo que puede hacer en Chile, ¿no? Sí, los inversionistas te exigen, obviamente, mostrar esa, como decíamos, las métricas, el crecimiento exponencial, sostenido en el tiempo, o sea, no sirven los hypes, y luego, obviamente, que les pasa a muchos que aumentan y luego se estancan, porque no puede seguir creciendo. Y yo creo que eso varía mucho según el mercado, el producto, la estrategia de negocio, que no es que tengas que ir a abrir en México todo porque todos lo están haciendo, aunque muchos que van les va bien, pero todo yo creo que influye mucho según tu estrategia de negocio y obviamente demostrar que vas a ser capaz, a través de esa estrategia, lograr el crecimiento que esperas, ¿no? Perfecto. Muy breve, ¿qué otros CVC, Corporate Venture Capital, se han abierto, aparte los últimos? Bueno, hoy día de hecho hay más de 10 CVCs, aunque como tú mencionabas, se han ido muchos incluso mutando como al modelo de Venture Client, ¿no es cierto? O sea, no se han abierto tantos nuevos últimamente. Nuevos, bueno, tenemos a los grandes de siempre, Copex, MPC, SQM, Perfecto. Vice Ventures, Falabella Ventures. Hay algunos que están más ocultos, que no lo dicen tanto, pero que sí han realizado inversiones. No quisiera nombrarlos porque quizás puede ser información más confidencial, pero sí hemos visto bastante, Alex, que empresas que han invertido en startups, pero no se declaran como que tienen un venture, ¿no? Propiamente tal, por eso quizás salen del radar de las inversiones, ¿no? Súper, muy bien. Laura Chicurel, fundadora y CEO de Innova 360, muchas gracias por estar con nosotros acá en Cambios que Transforman. Un placer. Gracias, Laura. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 12 acá